Bienvenidos a las predicaciones de la Iglesia Yeroviá. Sigamos creciendo juntos a la luz de la palabra de Dios. Yo quiero tratar en esta mañana un tema justamente de la iglesia. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18. Al 22 vamos a leer todo completo ya este pasaje. Mateo 18, versículo 15 hasta el 22. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere, a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aunque es un pasaje que habla mucho acerca de la disciplina en la iglesia, no es el tema que vamos a tratar en esta mañana, así que no te preocupes por eso. En otra ocasión vamos a hablar acerca de la disciplina en la iglesia, que también es sumamente importante volver a retocarlo, porque ya lo hemos hecho varias veces, pero siempre es bueno traer frescura de memoria en nosotros, porque nos olvidamos con mucha facilidad. Entonces, aquí lo que vamos a observar son algunas verdades interesantes, y para arrancar quiero mencionarte 4 verdades antes de hablar acerca de lo que es la realidad de la iglesia. Ese es el tema de esta mañana. La realidad de la iglesia, la realidad de tu iglesia en un mundo perdido, en un mundo caído. Necesitamos entender estos conceptos muy importantes. En primer lugar, lo que nos enseña, aparte de lo que es la disciplina, la necesidad de corrección en la congregación de los santos. Aquí encontramos varias verdades muy interesantes. En primer lugar, hay una relación filial, fraterna, entre los miembros que no permite que seamos indiferentes ante hermanos que no están andando bien, que no viven correctamente o bíblicamente o conforme a las enseñanzas de Cristo. Está la comunión en la congregación de los santos, en la familia de Dios, tanta confraternidad y unidad que no nos permite ser indiferentes a cómo está andando algún hermano, si está andando en forma inadecuada, no conforme a las enseñanzas de Cristo. Yo no puedo estar tranquilo, yo no puedo ser indiferente, yo no puedo volver a mi casa y dormir tranquilo o estar brazos cruzados cuando yo estoy viendo que mi hermano y mi hermana en Cristo están andando mal. Tengo que hacer algo, por lo menos orar por esa persona, por lo menos o acercarme al pastor o a los líderes de la iglesia, a algún otro hermano, y presentar mi inquietud. Le veo mal a mi hermano, que no está andando correctamente. Hay pecados que él está cometiendo, no puedo estar tranquilo. Hay una relación filial, hermanos, que no permite que seas indiferente cuando ves a algún hermano que está andando mal en sus caminos. Y fíjense a qué iglesia se está refiriendo, ¿a la iglesia universal o a la iglesia local?
obviamente que la iglesia local, ¿verdad? No podemos estar observando la vida de alguien que está en Europa. No sabemos. Nosotros sabemos cómo andamos nosotros aquí, este grupo aquí, local. Cada uno de nosotros podemos observarnos entre nosotros mismos y notar si estamos andando mal. Pero el problema es, hermano, hermana, es la indiferencia. Y aplicamos actitudes y conductas de incrédulos que no quieren meterse en problemas, porque esta es la excusa, ¿verdad? No me quiero meter en problemas, quiero vivir la vida tranquila. Por eso no me meto en ese asunto. Por eso no voy a hablar con esa persona, o ese hermano, esa hermana. Porque hay miedo, hay temor, hay cobardía, pero también hay indiferencia e insensibilidad. Porque el pecado de ese hermano, de esa hermana, va a traer consecuencias tarde o temprano. ¿A dónde? A su familia, a su matrimonio, si es casado, pero también a la congregación. Va a afectar a la iglesia, a tu iglesia va a afectar ese pecado. Pablo decía a los corintios que el pecado es como la levadura. Se va hinchando, inflamando, contaminando cada vez más. Y cuanto más tiempo pasa sin resolver ese problema de pecado, ese pecado va a traer contaminación al resto. Esa es la primera verdad interesante que encontramos en este pasaje. La segunda verdad, el Señor está suponiendo que todo aquel que profese ser cristiano, da por hecho esto, que todo aquel que profese ser cristiano debe ser miembro de una iglesia local. Porque nadie puede ser removido si no fue antes incluido, ¿verdad? Porque si esa persona que está en falta, que está andando en contra de los principios del Señor Jesucristo y sus enseñanzas, esa persona tiene que ser corregida, tiene que ser amonestada. Y hay un proceso incluso. Primero vas a confrontar, si no cambia, vas con 2 testigos más, si no cambia, bueno, presenta la situación ya a la iglesia, porque esto se tiene que resolver de una u otra manera. Y si esa persona no se arrepiente, no se corrige, entonces tenlo por gentil o publicano, o sea que exclúyelo, sácalo de la congregación. Si quieres vivir una vida en contra de los principios del Señor Jesucristo, allá afuera, todo el mundo vive en contra de los principios y la enseñanza del Señor Jesucristo. Bueno, ese es su lugar, no aquí. Por eso es tan importante la disciplina. Y lamentablemente el cristianismo ha avanzado hacia el pecado y hacia el mundo por falta de disciplina en las iglesias. Porque hemos llegado a tal punto de cobardía de no enfrentar el pecado de los demás, que el pecado ahora está dominando a las iglesias y contaminando cada vez más las mentes de los cristianos. Entonces, todo aquel que profese ser cristiano debe ser miembro de una iglesia local, y esto no es opcional. Usted no puede vivir su vida simplemente de visitas a una iglesia local. Si es un verdadero cristiano, usted tiene la obligación de Dios de ser parte, miembro de la iglesia local, que es el lugar donde usted va a ser transformado al carácter de Cristo. Ese es el propósito de Dios a través de la iglesia local, de que cada miembro llegue a crecer de tal modo, de desarrollar sus dones, sus capacidades dadas por Dios, de poner en práctica el amor y las virtudes de Cristo, hasta que esa persona llegue a la altura y las virtudes de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Vaya meta que tenemos, ¿verdad? Muy alta, pero estamos en ese proceso. No vamos a llegar aquí en la tierra, pero vamos en proceso. Y ese proceso se tiene que notar. Ese proceso, hermano, hermana, se tiene que notar, se tiene que ver. Usted tiene que ser mejor que el año pasado. Usted no puede ser peor que el año pasado. Usted no puede ser igual que el año pasado. Eso habla de proceso de crecimiento y de avance en los propósitos de Dios a través de la iglesia local.
Tercero, la iglesia ocupa un lugar fundamental en el plan redentor del Señor Jesucristo. La iglesia ocupa un lugar fundamental en el plan redentor del Señor. Por tanto, debe ocupar un lugar central en la vida de cada cristiano. Si la iglesia es fundamental en el plan de Dios para la redención del mundo, obviamente que la iglesia tiene que ocupar el centro de mi vida. El resto de mis actividades tienen que ser satélites y el núcleo tiene que ser la iglesia. Y este es un principio, hermanos, muy poco aplicado, muy poco practicado y muy poco entendido por los cristianos. La iglesia debe llegar a ser el núcleo en tu vida. El resto de tus actividades tienen que ser satélites que están funcionando en función de ese núcleo. Es en ella donde el creyente va a ser enseñado, nutrido, entrenado. Allí es donde el creyente verá desarrollados sus dones y va a ir creciendo y formando el carácter de Cristo en su vida, para poder ser alentado y servir unos a otros, exhortándonos unos a otros, orando unos por otros. Hermano, nadie podrá obtener una vida espiritual estable y madura, satisfactoria, si no es parte activa de una iglesia local. Nunca usted va a poder llegar a ser y tener una vida satisfactoria espiritualmente y maduro espiritualmente si no es un miembro activo en su iglesia local. Jamás olvídese que hay una varita mágica que del cielo desciende y lo va a transformar a usted en una persona, en un creyente maduro y eficiente y capaz para hacer la obra de Dios sin estar como miembro activo en su iglesia local. Eso es una fantasía, es una ficción que el diablo trata e intenta de convencer a cada creyente y cada miembro de las iglesias. Entonces los miembros viven una vida indiferente, los miembros viven una vida independiente de lo que es la iglesia local. Y ahí es donde surgen y se producen los miembros dominicales que aparecen solamente los domingos. Vienen, se sientan, escuchan y se van. Vienen, se sientan, escuchan y se van. Vienen, comen, escuchan, se sientan y se van. Esa es la vida cristiana, es la vida de iglesia que tiene Dios como propósito. Cuarta verdad. La iglesia está muy lejos de ser una iglesia perfecta, y esto lo demuestra justamente algunos versículos que hemos leído recién en este pasaje. Si tu hermano peca contra ti, fíjense, si tu hermano, hablando de creyentes también puede pecar, entre hermanos, entre creyentes. O sea que es una realidad, algo que tendrás que afrontar, esta realidad y estas situaciones y problemas interpersonales. Tenés que entender que esto es una realidad y que va a suceder. Vos vas a tener problemas con otros hermanos de la iglesia y hermanas de tu iglesia. Vas a tener hasta problemas a veces de confrontación también con los líderes de la iglesia, con tus pastores. Te vas a enojar con tus pastores. Lo vas a odiar en momentos a tus pastores también. Vas a tener esa guerra, esa lucha interna en la iglesia local. Entonces, lejos de ser una iglesia perfecta como muchos presumen o pretenden que su propia iglesia sean iglesias tan maravillosas, tan hermosas, tan perfectas, no es una realidad, esto no es real. Y esto demuestra, si tu hermano peca contra ti, entonces, esto es una realidad, te dice el Señor, vas a pasar por eso. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar una regla, pautas para responder y confrontar esa situación. Lo vas a arreglar y de esta manera, preséntate a Él con espíritu de mansedumbre, con amor,
diciéndole lo que está mal. Si no se corrige, entonces trae a otros, 2 testigos que escuchen tu confesión a ese hermano, a esa hermana. Si no se corrige, si sigue en su mal camino, entonces preséntalo a la iglesia y libérate de esa situación. Ya es asunto de la iglesia. Siempre he dicho esto, estamos nosotros en construcción. Amén. Vos y yo estamos en un proceso de construcción. Yo también como pastor estoy en proceso de construcción. Y tenemos que reconocer que cuando estamos pensando en esto, imaginémonos un letrero que dice, disculpen la molestia, perdonen, estamos en construcción. Y en ese proceso de construcción yo te voy a ofender. En ese proceso de construcción yo no voy a cumplir tus expectativas con respecto a mí como pastor. No voy a cumplirlas. Perdóname, pero estoy en construcción. Voy a ir mejorando conforme vaya el Señor revelándome y mostrándome y con tu ayuda, con tu amor, acompañándome, yo puedo ir mejorando. De eso se trata la iglesia local, hermanos. No pretendas que esta iglesia sea perfecta, no lo es. No pretendas que nunca vas a tener problemas contra hermanos, sí lo vas a tener. Y a veces hasta bien confrontacional, bien fuerte. Hemos tenido nuestros ring aquí, en la iglesia, ¿sí o no? Nos hemos dado de... Pero después pudimos, con la gracia del Señor y siguiendo los recursos y pautas bíblicas, llegar al punto de perdonarnos. Porque hay cosas mucho más importantes que esas discusiones y esas peleas, hermanos. Estamos aquí con objetivos mucho más mayores que cualquier descontento que vos tengas. Me encanta como un amigo siempre dice esto: pastor, estamos para grandes cosas, no para pequeñeces. Esa es la perspectiva que tenemos que tener vos y yo. Cuando tenemos que ser confrontados por situaciones interpersonales, problemas interpersonales, perspectivas diferentes, expectativas que no se cumplen, errores que hemos cometido, que no fueron con mala intención, y si fueron con mala intención, todo se puede arreglar conforme a las Escrituras. Con amor, buscando lo mejor, buscando aquello que es mayor que cualquier conflicto que nosotros podamos experimentar aquí. Estamos en un proceso de madurez y crecimiento. Cuando los creyentes no somos conscientes de esta realidad, de que estamos en construcción en vez de ser edificados, muchas veces terminamos encontrando tropiezos innecesarios por expectativas irrealistas que al final son frustradas. No se cumplieron tus expectativas porque no fueron reales. Seamos realistas, vamos a tener problemas. Tu hermano va a pecar contra ti. Tu hermana va a pecar contra ti. Prepárate. Prepara tu corazón. Recuerda los pasos, el proceso, las pautas a dar. Piensa en aquello que es mayor que ese conflicto, que es la unidad de la iglesia local, que son los propósitos de Dios a través de nuestra iglesia, que son los propósitos de Dios a través de mi vida transformándose al carácter de Cristo, a las virtudes de Cristo. ¿Cómo pretendemos nosotros llegar a ser transformados conforme a las virtudes de Cristo si no es a través de conflictos y crisis y problemas que nos ayudan a ir a resolverlos con un espíritu humilde que demuestra el verdadero amor? Y pensando, teniendo la disciplina mental en pensar y en estar apuntando a aquello que es mayor que lo que pueda yo estar pasando aquí en la tierra. Y escojo
en humillarme, escojo en pedir perdón, escojo en arrepentirme, escojo en cambiar mi actitud por aquello que es mayor. Ahora, ¿cuál es la expectativa que debemos nosotros tener de nuestra iglesia? Pero para eso necesitamos ver algunas realidades de la iglesia. Quiero mencionarte algunas realidades de la iglesia. En primer lugar, la iglesia es una congregación mixta. La iglesia local de asistencia, hablando de asistencia, es una congregación mixta. En 1 Corintios 1:2, fíjense ahí, 1 Corintios 1:2. Dice el apóstol Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Lo ideal es que la iglesia se componga de todos los creyentes verdaderos. Pablo está concentrándose en esto, en lo que es realmente y espiritualmente la iglesia de Cristo. Son todos los renacidos, ¿verdad? Los salvos en Cristo. Pero en una iglesia local, no todos son creyentes, renacidos, salvos. Hay algunos que están en proceso de entendimiento del Evangelio y en algún momento se van a manifestar y van a decir: yo fui hasta bautizado, pero no estaba seguro de mi salvación, no era salvo, ahora lo entendí y ahora sí soy salvo. De esto es una realidad en todas las iglesias, en todo el mundo. Es por eso que nosotros los pastores ponemos mucha atención cuando vamos a bautizar, por ejemplo. Tratamos de asegurarnos lo más que podamos a ver si esa persona realmente experimentó la salvación de Cristo. Porque nuestro juicio falla en ese punto, porque no vemos el corazón. Vemos lo exterior, la apariencia, y a veces la apariencia engaña. Y a veces una persona puede estar 1 año, 2 años y ya ha aprendido hasta el lenguaje evangélico, cristiano. Su comportamiento y todo aparenta ser, pero probablemente no ha sido regenerada esa persona, no ha sido renacida aún, no tiene la convicción de salvación, no es salvo. Y no es posible, hermanos, llegar al 100% de seguridad. Es imposible. En ninguna iglesia, en ninguna parte del mundo puede llegar al 100% de seguridad en este sentido, de que toda la congregación, todos los miembros de su iglesia local sean salvos, renacidos. Es por eso que en Mateo dice 18, ¿verdad?, que acabamos de leer, que el Señor, que hay que excluir a los que rechazan someterse a la enseñanza de Cristo, porque fueron incluidos en algún momento como miembros de la iglesia, pero tienen que ser excluidos ahora, porque no son creyentes. Y es posible que también, siendo creyente, quién sabe, que haya incurrido también carnalmente y no quiera cambiar, no se arrepiente, bueno, también va a ser tenido por gentil o publicano. En el tiempo apostólico, algunos incrédulos se colaron en el pueblo cristiano. Simón el Mago, por ejemplo, fue bautizado por el mismo apóstol Pedro, que después tuvo una confrontación bien enérgica, ¿verdad? Algunos inconversos también llegaron al liderazgo, como Demas, que iba a la par con el apóstol Pablo, imagínense.
El apóstol Pablo, que recibía hasta las revelaciones de Cristo directamente, podía discernir cosas espirituales, no pudo discernir que Demas no era creyente, porque se apartó de ellos amando más el mundo. Abandonó todo el ministerio porque amaba más el mundo. Entonces, si ni Pablo podía discernir, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Verdad? Nos cuesta mucho esto. Y a veces hasta recibimos críticas. Pastor, vos le bautizaste, mirá cómo vive ahora este tipo, que es más inconverso que cualquier inconverso. Bueno, ¿y qué explicación le vas a dar? En el momento pensamos, creímos, tuvimos ese juicio, pero no era así. Con el tiempo los frutos demostraron. ¿Cómo alguien como Pablo no pudo discernir que no era creyente Demas? Porque el Señor no le reveló. ¿Pero por qué el Señor no le reveló? Podría haberle dicho, hey Pablo, cuidado que Demas es falso. Es falso, no es creyente. No le ponga más en el liderazgo porque mira, te va a fundir. Y esto sucedió para que quede registrado en la Biblia. Y para que nos enseñe a nosotros hoy en día que estas cosas suceden, que van a suceder. Que es muy posible que en el cuerpo de líderes, en nuestra iglesia, podamos incluir, aceptar, recibir a alguien que no es creyente, renacido. De apariencia sí, parecía muy servicial, pero después empezó a mostrar los colmillos con el tiempo, ¿verdad? Entonces estas cosas suceden, es una realidad, hermanos. Dentro de nuestra iglesia local hay quienes no han experimentado la conversión, no son renacidos. Y eso con el tiempo se va notando. Segunda realidad. Para terminar, 1 Juan 2:19. 1 Juan, es muy interesante lo que dice ahí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es una realidad. Con el tiempo, con los años de este grupo, va a salir. Se va a ir. No sé en qué condiciones y cómo, quizás enojado, quizás no, quizás no eran de nosotros. Segunda realidad, la iglesia es un cuerpo de lucha. Tu iglesia local es una iglesia que lucha, que combate continuamente contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo. Es una entidad luchadora, no es pasiva, es guerrera, tiene que ser guerrera. Ese es el concepto y la perspectiva correcta de un cristiano bíblico, que vivimos en el campo de batalla día tras día, tras día, tras día, y que cada circunstancia que nos rodea tiene como propósito o de glorificar al Señor o de blasfemar el nombre de Cristo. Estos son los dos objetivos en esta guerra. Por parte del diablo es que vos y yo y nuestra iglesia llegue a rechazar los principios de Dios e ir en contra de su voluntad. Pero de parte de Dios es acercarnos al Señor,
tomar las armas que Él tiene para nosotros, disponibles y poderosas para cualquier armamento que venga de parte del diablo. Hermanos, no todos los pecados cometidos en la iglesia son cometidos por inconversos dentro de la iglesia. Los creyentes santificados, convertidos y renacidos están en una lucha continua, es una guerra espiritual. Efesios 6:10 nos enseña acerca de esto. Vamos allá, Efesios 6. Versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y sigue hablando acerca de esto, este pasaje. Pero esta es la realidad, hermanos. Somos parte de la iglesia de Cristo. Fui comprado por sangre por Cristo. Pertenezco a la familia de Cristo. Y estoy viviendo en este momento en un terreno del enemigo. La iglesia está instalada en medio del campo enemigo. Qué tremenda estrategia de parte de Dios, ¿verdad? Y desde aquí nosotros necesitamos entender y ser conscientes de que estamos en una guerra, una lucha campal. Estamos en un campo de batalla, enfrentándonos a un enemigo poderoso. La buena noticia, hermanos, es que los recursos y las herramientas y las armas que el Señor nos está dando son más poderosas aún. Y podemos vencerlo. Podemos tener triunfo en esta lucha. No podemos enfrentar a este enemigo, hermanos, con nuestra propia fuerza. Por eso es tan importante el devocional. Es el armamento básico del cristiano. Si ni siquiera lograste tener una disciplina en tu vida devocional, vos sos un soldado de Cristo desarmado, expuesto a la derrota continuamente. Vas a estar dando vuelta en el desierto, vencido, derrotado continuamente, a menos que te decidas tomar las armaduras de Dios y combatir con conciencia clara, con entendimiento de que estás en un campo de batalla. El enemigo no te va a aparecer con una indumentaria de guerrero visiblemente, no. Él es sutil, él es engañoso, es un estratega. Él sabe cómo ir carcomiendo los principios de la palabra de Dios y arrancártelo de tu mente y a instalar sus filosofías mundanas. Él sabe hacer esto. Y el cristiano que está indiferente, que está dormido a estas verdades, es un pan, es un bocado de pan para el diablo. Esas armas, hermano, están a nuestra disposición. Solamente tenés que inclinarte delante del Señor, reconocer tu incapacidad y disponerte a utilizar esas armas. Y esforzarte. Nada, ningún emprendimiento espiritual se consigue en la comodidad. Siempre va a ser sacrificado. Vas a tener que dejar cosas que tu carne quiere para crecer espiritualmente y ser un guerrero del Señor verdadero. Y uno que confronte realmente al enemigo Satanás, al mundo y a la carne de verdad, en serio. El diablo sabe cuando vos estás jugando y sos ligero y tomás las cosas ligeramente, las cosas del Señor ligeramente. Él sabe. Él se mata de la risa de vos cuando pretendés
vencerle siendo débil espiritualmente. No te dedicas a la oración, no lees la palabra de Dios, no obedeces al Señor en nada, no predicas el Evangelio, no te preocupan las almas perdidas, no te preocupa la iglesia, tu iglesia. Sos un pan fácil para el enemigo. Discúlpame que te diga esto directamente, pero sos un bocado de pan fácil para el enemigo. Quizás ahora no lo llegues a experimentar, pero con los años, sí, van a venir las consecuencias, los resultados de una vida débil espiritual. Hay una lucha, hermano. No podemos tomar esto en forma ligera. Satanás no está jugando a la guerra. Él lo toma muy en serio y es un enemigo cruel, cruel. Es el destructor, dice Apocalipsis. Es el destructor. Si tan solo le das 1 milímetro de terreno en tu vida, ese milímetro te lo destruye. Él no está jugando. Él está peleando su batalla para destruirte, para destruirnos, para destruir la iglesia de Cristo. Su foco, él no se enfoca en los cabarets, no se enfoca en los prostíbulos, no se enfoca en los centros de perdición de este mundo, porque son todos suyos. Ya los controla, ya está a su merced. Su blanco, hermanos, ¿cuál es? ¿Cuál es? La iglesia. Es la iglesia. La iglesia le está dando terribles problemas al movimiento gay en el mundo. Odian a la iglesia. Odian a los cristianos porque se ponen en contra de ellos. De todos aquellos que están detrás de la Agenda 2030, odian a la iglesia de Cristo. El blanco somos nosotros. Nosotros somos sus enemigos. Y justamente Pablo está hablándoles a estos hermanos en Corinto y también enseñando este pasaje del Señor Jesucristo de cómo enfrentar conflictos. ¿Por qué? Porque estos son los enemigos del diablo, a quien él va a atacar. Somos su blanco. La iglesia es el blanco de ataque del enemigo siempre. El diablo no puede robarnos la salvación porque Cristo lo compró por precio de su sangre. Amén. Somos y pertenecemos a Cristo. Pero si puede tratar de dividirnos, de frenar nuestro crecimiento espiritual, de desviar nuestra fidelidad a Cristo, todo lo que pueda llevarlo a conseguir ese motivo de que lleguemos nosotros como iglesia a ser una vergüenza y una humillación delante del mundo, Él va a ir tras ese objetivo. Él quiere humillar, quiere desacreditar a la iglesia. A los cristianos verdaderos no puede robarle la salvación porque le pertenecemos ya al Señor y no hay nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Amén. Pero sí, Él puede desviarte, sí, Él puede engañarte, sí, Él puede quitarte el gozo, sí, Él puede quitarte el objetivo, tus propósitos, tus deseos, tu pasión. Él puede hacerlo, lo va a hacer si tiene la oportunidad y vos sos el único que puede darle esa oportunidad. Todavía no hemos llegado al cielo, hermanos. Estamos luchando en el campo de batalla contra el diablo, contra el mundo, contra el pecado que mora todavía en nosotros. Todavía está esa naturaleza pecaminosa en nosotros.
Y contra eso el Señor viene a tratar. Eso es lo que el Señor quiere llegar a conquistar, a vencer tu naturaleza pecaminosa, para que llegues a un punto de sometimiento voluntario a Él. Si descuidamos, hermanos, la armadura de Dios, traeremos tropiezo y dañaremos a la familia de la fe, a la iglesia de Cristo. Piensa en algunos problemas que has tenido en la iglesia, aquí, sí, acá en tu iglesia local. Pensá un poco en alguno de esos problemas que tuviste antes. Te vas a dar cuenta de que muchos de esos problemas han sido ocasionados por el pecado de otros o por tus propios pecados. De eso se trata, el crecimiento en la iglesia local, donde vamos a reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra inclinación hacia el mal, y tener la oportunidad de pedir perdón, de arrepentirnos, de corregirnos, de crecer y de seguir sirviendo al Señor. Tercero, la realidad de la victoria de la iglesia. Hay una realidad de victoria en la iglesia. Amén. Un profesor mostró una cartulina blanca con un punto en medio a su clase y preguntó a todos, ¿qué veían ellos? Una cartulina blanca, un punto negro, un puntito negro nada más ahí en la cartulina. Y todos le dijeron, ¿qué veían? Un punto negro. Todos dijeron lo mismo. Y él dijo, qué interesante. Ninguno vio la cartulina blanca, solo el punto negro. Es así con nosotros también. Solo vemos los puntos negros, lo negativo. Y perdemos de vista otras cosas alrededor que sí están bien, que sí están funcionando, que sí hay cosas que están bien a nuestro alrededor, pero nos quedamos concentrados en aquel punto negro y no vemos el resto de la cartulina. Pablo daba gracias a Dios por la iglesia de Corinto, lo acabamos de leer. Doy gracias a Dios por vosotros. Conociendo lo que era la iglesia de Corinto, una iglesia terriblemente carnal, se peleaban entre ellos mismos, tenían sus líderes favoritos entre ellos y eran partidarios, se dividían entre ellos, muchos problemas de carnalidad. Si vos y yo tuviéramos que saludar a esa iglesia, jamás diríamos, doy gracias a Dios por ustedes. Porque estaríamos mirando el punto negro. Tenemos que aprender del apóstol Pablo. Él miraba la cartulina blanca. Sí, hay puntos negros, pero hay una cartulina blanca. Hay mucha oportunidad aquí. Hay mucho para hacer aquí. Hay una gran oportunidad de hacer grandes cosas aquí, a pesar de los puntitos negros. Así también deberíamos nosotros aprender a mirar aquellas cosas bien hechas, hermanos, por los hermanos en la iglesia. Aún por el liderazgo. Los pastores son humanos, sí, van a tener sus fallas. ¿No van a cumplir tu expectativa? No lo van a hacer. Pero el desacreditar al liderazgo es un terrible y peligroso pecado. Obviamente que hay pecados en el liderazgo, pero la Biblia te da reglas y pautas. Si tenés algo en contra de un pastor con 2 o 3 testigos de que ha cometido un acto de pecado, bueno, ahí sí. Ahí se toma ya en serio la acusación. Pero cuando son asuntos de puntos negros, cuidado con desacreditar al liderazgo de la iglesia. Estoy hablando de toda clase de líderes de nuestros ministerios en la iglesia. Y aunque esas críticas pueden ser malintencionadas e incorrectas, duelen, hermanos, afectan,
daña al liderazgo, al pastor, afecta, duele. Con el tiempo, un pastor en esas condiciones abandona el ministerio, sale amargadísimo del ministerio por causa de personas que solo miraban el punto negro y no veían absolutamente nada de todo lo bueno y todo lo bien que estaba haciendo. Eso destruye, es destructivo. Hermanos, hermanas de la iglesia Yerovia, oro para que el Señor ponga temor en tu corazón, para que no seas engañado en esta manera y que te concentres en los puntos negros y que no te hagan capaz de reconocer aquello bueno y buenas cosas que se hacen, porque estás concentrado en los puntos negros. Una persona en esa condición es un instrumento, una herramienta del mismo diablo, que está atentando al corazón mismo del pastorado y del liderazgo en la iglesia. Yo no digo que no puede que haya algún descontento. Acércate a la persona indicada, acércate a tu líder, acércate a tu pastor. Manifiesta esa inquietud con mucho temor, pero también reconocimiento, respeto. Personalmente no tengo problemas que alguien venga y me diga sugerencias, cosas que cambiar, si a él le parece, no. Puede que lo haga, puede que no lo haga. Eso ya está dentro de mis atribuciones como autoridad en la iglesia. Pero yo no voy a tu trabajo para decirte a vos lo que vos tenés que hacer. ¿Sí o no? Este es mi trabajo, es nuestro trabajo. Sabemos lo que estamos haciendo. Somos llamados al ministerio pastoral. Y vamos a tener que dar cuenta no a vos, sino al Señor de todo lo que hemos hecho. Hay temor en nosotros, hay mucha reverencia en nosotros. Hacemos con mucho cuidado cada paso y cada decisión que tomamos. Nunca lo hacemos a la ligera, con mucho temor y temblor. Muchas veces el Señor nos detiene en el camino, en una decisión y nos cambia, porque Él es el que tiene que dirigirnos con su sabiduría. Entonces, ¿qué hay de la congregación en ese sentido? La iglesia, los hermanos tienen que confiar en las autoridades y el liderazgo que Dios puso sobre su iglesia. Es la confianza, es el respeto, es la lealtad de una familia, de una iglesia local, lo que fortalece el liderazgo al pastorado y a todos los que sirven al Señor en la iglesia local. Eso fortalece, hermano, la lealtad, el respeto, la consideración. Pero si vas a estar mirando y concentrado en los puntos negros, cuidado, estás entrando en un terreno peligroso para vos y para tu familia. Es algo que ha afectado a muchos pastores. Si podemos poner el título a este tema es lo que callamos los pastores. Muchos pastores no van a confesar estas cosas. Lo sufren y lo siguen sufriendo. Se soluciona una parte, viene otro. Se soluciona este, viene otro y viene otro. Te digo, este cuerpito no aguanta mucho. Viene el estrés, viene el cansancio mental, emocional. El diablo ataca con todas sus fuerzas también en el mundo interior. Y el resultado final, un pastor que renuncia a su cargo por una iglesia que no reconoce, por una iglesia que quiere verle al pastor como ellos quieren verle, que no cumplen sus expectativas, y ese ha sido el pecado de esos pastores.
y nunca han cometido un pecado para ser descalificados. Simplemente no cumplen la expectativa de su congregación o de algunos de la congregación. Yo le decía al pastor Mancuello, hermano, si un pastor se levanta en el púlpito, abre la Biblia, la palabra del Señor, y lee solamente un capítulo de la palabra de Dios, ¿ha enseñado la palabra de Dios? Por supuesto que sí. Y ese pastor está predicando afuera y está atendiendo las cosas de la iglesia y es fiel con su familia, con su matrimonio, es fiel con sus hijos y tiene a su familia en sujeción y está haciendo el trabajo del pastorado en la iglesia local. Ese pastor, hermanos, está aprobado por el Señor. Quizás no para algunos caprichosos y exigentes que quieren que se predique con exégesis, con hebreo, con griego, con contenido profundo teológico. ¿Qué van a pasar con las iglesias en las zonas rurales, en las montañas, en los barrios, en los pueblitos pequeños, donde no existen pastores con títulos teológicos, que no tienen la habilidad y la capacidad de la homilética y la exégesis? Son desaprobados por los hombres, pero no por Dios. Dios aprueba a esos hombres, porque no define a un pastor un título teológico. Lo que define a un pastor es su corazón de siervo, su fidelidad al Señor. Con los años ha mostrado fidelidad y Dios le ha bendecido. Eso define a un pastor, no su forma de predicar, no su exégesis, ni ningún otro punto negro que a vos se te ocurra. Hay una realidad, hermanos, de victoria en la iglesia, pero lastimosamente para aquellos que solamente ven los puntos negros no ven victorias, no ven las cosas buenas, porque están en el túnel de la oscuridad, ya todo es oscuro para ellos. Una estrategia del enemigo de traer división, destrucción y desacreditar al pastorado. ¿Te das cuenta de la importancia de la iglesia local? ¿Por qué pensás que suceden estas cosas? El diablo está ahí, buscando a quien devorar. Si hay un lugar donde él le encanta estar, es aquí. Es aquí. Está mirando tus actitudes, tu debilidad espiritual, tu falta de comunión con el Señor. Y este va a ser mi herramienta, este va a ser mi instrumento. A este lo voy a meter con este para que haga problemas. Y este va a hacer esto. Así, esa es la estrategia de él. Pero nosotros, ni fu ni fa, es como si estuviéramos en una enramada, es como si estuviéramos ya en el cielo, que no va a haber problema. Sí, la realidad de la iglesia local es que va a haber problemas, porque luchamos contra una naturaleza pecaminosa, contra el diablo, contra el mundo. La iglesia local es luchadora, hermano, y vos tenés que estar consciente de que estamos en esa batalla, ese campo de batalla. Pero cuidado, porque el diablo también puede usarte, te puede usar. La realidad de la obra que Dios está haciendo en medio nuestro es mucho más amplio de lo que nuestros ojos pueden ver. Elías dijo, Señor, solo yo he quedado. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor? No, Elías, estás equivocado. 7,000 hombres no han doblado sus rodillas delante de Baal. Tengo a 7,000. Tú no lo ves, tú no lo sabías. La obra de Dios, mi querido hermano, hermana, no se reduce a lo que vos estás viendo. Es mucho más amplio. Aquí están sucediendo cosas que vos ni te imaginás, ni sabés, ni ves. Y si estás concentrado en los puntos negros, menos lo vas a ver. Mientras estás mirando los puntos negros y estás desanimado, como Elías,
Hay personas nuevas que se están convirtiendo aquí en esta congregación, amén. ¿Hay personas nuevas aquí, sí o no? Sí, esa es obra del Señor, amén. Que tenemos que gozarnos, que vengan visitas los domingos, es una obra de Dios. Dios está alcanzando personas. ¿Vos le invitaste? No, Dios lo trajo. Dios está trabajando, Dios está obrando. Esa es la obra de Dios, aunque vos no lo veas. Otros están siendo atraídos por el mismo ministerio, por el ministerio del hospital, por los ministerios de la iglesia que tenemos aquí, por la escuela. La escuela está teniendo un impacto tremendo en cuántas familias, cuántos niños se está influenciando en la vida de ellos. Esa es la obra de Dios y nosotros no lo estamos viendo. Otros están gozando su conversión y entusiasmados por la iglesia que el Señor les trajo. Una familia de misioneros que está viniendo a trabajar con nosotros, imagínense. ¿No es Dios obrando? ¿No es Dios trabajando? ¿Dios está haciendo algo a tu alrededor? ¿Sí o no? Olvídate entonces de los puntos negros y comenzá a contemplar aquella obra de Dios que está haciendo a tu alrededor. Deleítate, disfruta, da gloria al Señor, agradécele al Señor, acércate a los hermanos, dale gracias a Dios, a Él, a ella, por su fidelidad, por el trabajo que está haciendo, por su servicio, por más pequeño que sea. Hay tanto que agradecer, hermano, hay tanto que agradecer. Tanto que tengo yo que agradecer también, me incluyo. La obra de Dios es tan amplia y hay mucho más motivos de gratitud y de alabanza que de desánimo, que de tristeza. Hay mucho más. Dios tocando corazones de gente de afuera para colaborar con nuestra construcción. Esto ha sido ofrenda de afuera, mis queridos. Muy poco ha sido un esfuerzo nuestro. Dios está haciendo esa obra, tocando corazones y sigue trayendo y sigue ofrendando personas de allá. Esta semana vamos a ya comenzar la construcción aquí de los baños arriba. Vamos a terminar abajo. ¿Por qué? Porque Dios ha tocado corazones para ofrendarnos. ¿Te das cuenta que la obra de Dios es más amplia de lo que vos podés ver y imaginar? Y vos estás concentrado en puntos negros, desanimado, perdido, desorientado, amargado, cuando Dios está obrando de una manera tan amplia. ¿Cómo podemos ser tan mal agradecidos? Miembros de nuestra congregación ofrendaron hace poco para comprar un terreno para plantar una iglesia nada más y nada menos que en Filipinas. Sí, tu iglesia. Comprando terrenos en Filipinas para que se funde una iglesia. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas a tu lado son de las que ya están aquí 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y siguen corriendo la vida cristiana? Siguen fieles al Señor. Están aquí sentados, escuchando, recibiendo la palabra del Señor. ¿Tenemos mucho que agradecer? Sí. ¿Mucho que glorificar al Señor? Sí. Mucho más. Son victorias, hermanos, son victorias. Jóvenes, preciosa juventud, que lucha cada día contra las tentaciones, que no caen en pecado porque aman y temen al Señor. Matrimonios que con conflictos y todo, y siguen adelante y vienen y es victoria, siguen acá, amén, siguen acá. ¿Tienen luchas? Sí. ¿Hay problemas? Sí. ¿Es una realidad? Sí. ¿Hay que asumirla? Sí. Tenemos la enseñanza del Señor. Tenemos las pautas para enfrentar toda clase de conflictos y problemas. No estamos abandonados.
estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Son victorias que muchos no lo ven. Tomando en cuenta estas realidades, ¿cuál es la expectativa que yo debo tener con mi iglesia? Primero, no debo tener una expectativa romántica. Tengo que tener cuidado con mis expectativas románticas. Y cuando digo románticas, estoy hablando de ficticias, no reales. Al principio, para los nuevos que llegan a nuestra iglesia, se enamoran de nuestra iglesia, ¿verdad? Hasta para ellos es perfecta la iglesia, es hermosa. Aquí todos son amorosos, aquí no hay egoísmo, no hay orgullo, todos me reciben, son amorosos y acá no va a haber problema nunca, porque son perfectos. Y los viejos mirándoles, ¿verdad? Ya se te va a pasar. Ya se te va a pasar. Es una realidad. Todo lo que leemos en el Nuevo Testamento nos demuestra que las iglesias tienen conflictos, problemas, luchas, crisis. Los miembros de la iglesia local estamos sometidos en diferentes tentaciones, diferentes condiciones espirituales. Hay hermanos que están muy entusiasmados, pero otros están desanimados y débiles, y están en la misma iglesia. Y vamos a tener que lidiar con esto. Y sometidos conforme a la Escritura, a la palabra del Señor que nos guía, cómo tratar cada asunto, cada problema, vamos a ser vencedores, victoriosos. Vamos a salir adelante, vamos a crecer. Cada uno de nosotros venimos de trasfondos diferentes, sociales, culturales, económicos, pero nos concentramos aquí y trabajamos juntos y servimos junto al Señor con la obra del Espíritu Santo que va progresándonos, transformándonos en amor, en misericordia, en compasión, en paciencia, todos los dones, los frutos, el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que se ejercitan justamente en la iglesia local. Segundo, no debo asumir por el hecho de que esta es la realidad de la iglesia, que va a haber problemas, va a haber conflicto, no debo asumir una actitud cínica o despectiva contra la iglesia por eso. Yo por eso la iglesia no es para mí. Yo le sigo al Señor Jesucristo, pero no a la iglesia. Pero si le estás siguiendo al Señor Jesucristo, tenés que hacer lo que Él manda, ¿verdad? Y Él manda. Es su deseo, su voluntad que seamos miembros de una iglesia local y seamos activos allí, transformados a su imagen, su virtud y carácter. Es el lugar donde Cristo va formándonos a su imagen, su carácter, donde podemos alcanzar al mundo perdido, donde podemos manifestar el amor del Señor. ¿Dónde más vamos a hacer eso, hermano? ¿En tu trabajo? ¿En la casa de tu pariente? ¿En tu casa? No, es en la iglesia. Es aquí donde vamos a ser transformados. Y por último, contempla el futuro de la iglesia en el cielo. Apocalipsis 19, con esto terminamos, versículo 6. Quiero que prendas ahora tu imaginación. (19:6) Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente,
porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿A quién se refiere como esposa del Cordero? A la iglesia. La iglesia es la esposa del Cordero. Hermano, hermana, te animo a que ames apasionadamente a la esposa de tu Salvador Jesucristo. Ama a la iglesia. Vive para ella. Sírvele con todo tu corazón. Porque si no lo haces hoy, si no llegas a amar a tu iglesia hoy, es muy probable que vos no estés inscrito en ese libro para este momento que estamos leyendo en Apocalipsis. Amemos a la iglesia. Es un gran y glorioso privilegio ser parte de su iglesia, ser parte de la gran familia de Dios. Ni vos ni yo lo merecemos. Ámala. Ese es el propósito mayor. La unidad de tu iglesia. El propósito mayor es que la iglesia, tu iglesia, cumpla los propósitos de Dios en la tierra. Ese es el propósito mayor. Los otros puntos negros no tienen que quitarte tiempo ni gozo. No permitas a esos ladrones de gozo que te quiten ese gozo de servir al Señor y de amar y servir al Señor en su iglesia local. Esperamos que esta exposición haya sido de edificación a tu vida. Compártela para seguir sembrando con esperanza.